sobre este tema. Entonces, vamos a dar inicio en este jueves de este programa y lo que yo voy a preguntar sería, ¿existen diferentes o son diferentes los cerebros de la mujer y del hombre? Bueno, este es un artículo que se publicó en el periódico El País, un periódico español, y en este artículo el autor explica que ningún estudio científico serio hasta el día de hoy ha demostrado que los hombres sean más inteligentes que las mujeres o viceversa. Es decir, en cuanto a la inteligencia no hay algo, dirían los docentes, estadísticamente significativo, que pueda haber una diferencia notoria entre las particularidades referentes a la inteligencia entre los hombres y las mujeres. Y cree que ninguna diferencia cerebral observada entre sexos justifica ningún tipo de exclusión de la mujer. Bueno, y aquí el tema se empieza a poner un poco candente porque pues sale a relucir estas cuestiones de la exclusión y todo eso que de lo que habla también alguna parte de la masculinidad. Pero vamos a ir más adelante con ello y vamos a revisar este tema entonces. No, dice, esta investigación que yo tengo dice que no tiene nada de malo actualmente saber que un hombre llora, no tiene nada de malo tampoco pensar que te gusta una camisa rosa si eres hombre, y tampoco tiene nada de malo si eres muy buena arreglando autos si eres una mujer, en términos generales, ¿no? No son roles específicos que estén asignados al sexo, y cualquier persona de cualquier sexo puede moverse perfectamente bien en actividades que en algún otro momento se habían considerado que estaban dedicadas o que eran campo exclusivo de los varones, como en el caso de la mecánica, ¿no? Bueno, vamos a revisar algunas de las diferencias estructurales y funcionales entre los cerebros de hombres y mujeres. Pero aquí me gustaría hacer un punto, Irene, para preguntarte. Yo sé que tú te dedicas también a estos temas, pero en términos generales, ¿tú crees que haya diferencias en los aspectos cerebrales del hombre y la mujer, Irene? Pues en definitiva yo creo que sí, aunque no estoy segura de si esos cambios se puedan, en un proceso evolutivo, en un proceso de transformación como el que estamos viviendo, se puedan ir homologando entre un hombre y una mujer, precisamente por esta apertura de los roles que tú comentas. Yo creo que, por ejemplo, la tercera generación, nuestros abuelos, por cierto, Juli Vale es arquitecto, ella, pues, su ámbito laboral es masculino, es una mujer preciosa que tiene 2 hijos hermosos, así es que está rodeada de varones. Y precisamente esta transformación social que estamos viviendo posibilita que veamos que la tercera generación, nuestros abuelos, hayan tenido roles bien marcados, ¿no? Aquellas cosas que la abuela no dejaba al abuelo entrar a la cocina. Incluso todavía yo conozco madres que no permiten que sus hijos varones se sirvan de comer. Y esa clase de roles que, si bien a nivel social están cambiando, siento yo que son ejercicios que se vivieron tan cotidianamente, pues que definitivamente están ensayados a nivel motriz, a nivel intelectual y también definitivamente a nivel emotivo, a nivel emocional. Las mujeres no tenemos tantas experiencias ni tantos recuerdos de logro, de felicidad, de satisfacción por cambiar una llanta de carro, por ejemplo, pero sí sé que hay un buen número de hombres que se sienten sobrevalorados a sí mismos cuando logran componer el coche o armar una pieza de estas de colección. Entonces, de esa manera yo pienso que se fueron dando las diferencias entre los cerebros masculino y femenino, definitivamente lo pintan las hormonas también, y que pues la práctica cotidiana y esto que estamos viviendo puede ser que una mujer encienda zonas de su cerebro, actividades nuevas, absolutamente nuevas para ella, y que los varones también enciendan algunos circuitos neuronales que
se pueden encender, por ejemplo, al cocinar, al amar a sus hijos, al tener una mascota y cuidarlo como si fuera su igual. Creo que de esa manera pueden modificarse. Además de que yo tengo muy presente siempre el trabajo de la doctora Rita Levi Montalcini, que nos dice que el cerebro es un tejido plástico y que está sujeto a fuerzas evolutivas en el ambiente. Así es, vamos a revisar entonces algunas pequeñas diferencias que sí las hay, pero en términos muy generales. Ya dijimos al inicio, es muy importante remarcar que no se trata de ver cuál cerebro es mejor o qué individuo es mejor, no se trata de eso, estamos hablando de masculinidad y la aproximación que voy a hacer es precisamente mostrar algunas diferencias que son importantes o relevantes de mencionar. Así que vamos a iniciar y como tú bien mencionabas, podemos empezar a hablar desde todo el proceso genético que se da, vamos a hablar de lo que es únicamente en términos de sexo cromosómico para decir o definir que una mujer se conforma cuando tiene un cromosoma XX y un varón tiene un cromosoma X y uno Y. Nada más, no nos vamos a meter a otra cosa, vamos a hablar únicamente de que XX da como, no sé si me puedes corregir por ahí, como género o como sexo es femenino, una hembra, y como XY es un hombre, un varón. Nada más. Ya las otras cuestiones creo que se llama identidad de género, no sé si así se diga, Irene, cuando una mujer se siente varón o un varón se siente mujer o hay ambigüedades ahí, pues de eso no lo vamos a hablar, de eso no se trata este tema. Pero sí vamos a hablar de lo que dice la neurociencia respecto a estas pequeñas diferencias que hay en términos evolutivos, también muy importante como tú lo estabas mencionando. Vamos a hablar de tendencias generales y no son determinantes absolutas, es decir, solamente son generalidades, así lo encontré, y no quiere decir que sean en términos absolutos, porque alguna persona puede decir, oye, yo también soy muy bueno haciendo eso que tú dices que es predominantemente en los hombres o predominantemente en las mujeres. Y una cosa importante es que de manera general las mujeres superan a los hombres en las pruebas de velocidad perceptivas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues esto yo no lo sabía, pero lo que se refiere es que las mujeres nombran con mayor rapidez objetos que son del mismo color. Es decir, si yo te preguntara ahorita, a ver, Irene, dime la mayor cantidad de elementos o de objetos que son verdes, y entonces tú me vas a decir ahí, y si hiciéramos una competencia o un test, veríamos que las mujeres generan una mayor cantidad de listas de objetos de un color específico, ¿no? Como un ejemplo. También pueden encontrar con mayor rapidez objetos parecidos y diferencias. Por ejemplo, ¿me podrías decir tú ahí cuál es el perro que se parece a Canela? ¿Lo puedes ver? Canela es nuestro perro, pero es un perrito criollo. ¿Ya lo viste? El de hasta arriba. El de hasta arriba y también está otro, el segundo de abajo para arriba, también es un perrito que está cerca de una bagels o una dona y pues ahí se puede confundir, ¿no? Y del lado izquierdo están varios trapeadores y perritos lanudos. Bueno, se supone que en unas pruebas las mujeres pueden ver con mayor facilidad este tipo de diferencias. Por ahí nos están llegando mensajes, ahorita los vamos a pasar, pero agradecemos a todos los que se están reuniendo. Muy bien, no solamente tienen esa habilidad de percibir con mayor rapidez, sino que tienen una mayor diferencia o capacidad o amplitud de ver diferentes matices de color. Eso, Irene, tal vez tú lo sepas, es porque tienen una mayor o secretan una mayor cantidad de redoxima, se llama, y esa sustancia se encuentra en los ojos, por lo tanto pueden diferenciar una mayor amplitud de colores. Si tú le preguntas o le preguntas a un varón, oye, ¿de qué color es esa blusa? Él te puede decir únicamente que es rosa, pero una mujer podría decir una variedad de colores que se encuentran entre esas diferentes tonalidades de rosa. Las mujeres, por lo tanto, son mejores reconociendo colores y esto tiene que ver precisamente con un aspecto evolutivo y hay una frase que encontré que dice que la función hace al órgano
Y ahí podemos ver, por ejemplo, los pinzones, si no mal recuerdo, cómo evolucionó su pico, dependiendo del lugar en el que se encontraba esta especie de ave. Y también podemos ver ahí a las jirafas que desarrollaron este cuello largo, precisamente porque podían acceder a estos árboles más altos, ¿no? Muy bien. Bueno, recordemos también que esta cuestión de la capacidad que tienen las mujeres de ver mayor cantidad de colores, pues tiene que ver con que en el proceso evolutivo las mujeres se dedicaban a la recolección de alimentos, entonces era muy importante que pudieran diferenciar entre frutos que estaban maduros, frutos que estaban ya echados a perder, o frutos que pudieran ser en algunos casos venenosos y que pudieran poner en riesgo a su salud y a la de sus familias, ¿no? Otra cuestión que también tienen desarrollada las mujeres es que son mejores en pruebas de fluidez verbal. Y aquí podrían decir algunas personas, bueno, yo soy varón y también puedo hablar mucho, por lo tanto estamos hablando de generalidades. En términos generales, las mujeres en pruebas tienen mayor fluidez verbal. Como ejemplo, es de que son mejores encontrando palabras que empiecen con la misma letra. Ya hace un momento te mencionaba que eran muy hábiles en decir, por ejemplo, objetos de un mismo color. Pues bueno, las mujeres también tienen mayor habilidad para encontrar palabras que empiezan con la misma letra, ¿no? Ahí tenemos una imagen de este juego que al menos yo jugaba cuando era niño, que se llama Basta, donde por medio de una letra debías de encontrar país, objeto, fruta, ciudad, etcétera, ¿no? Muy bien. Eh, esta capacidad de fluidez lo podemos encontrar en un ejemplo muy simple. Cuando una mujer le pregunta a su pareja, a su esposo o a un varón, ¿cómo estuvo tu día? Pues, bueno, más bien, si a una mujer se le pregunta cómo estuvo tu día, pues te va a empezar a platicar cómo estuvo desde que se levantó, cómo ensayó a lo mejor dos blusas, va a tener un montón de palabras para poder comentar cómo fue su día. Y cuando esto se le pregunta a un varón, pues normalmente dice que bien. No dice más, no tiene mucha más soltura en expresar cómo fue su día, simplemente dice que estuvo bien y ya, no hay más respuesta, ¿no? Esto tiene también una cuestión evolutiva que la vamos a revisar en un momento y se observa también que las mujeres tienen mayor habilidad en actividades manuales de precisión que requieren coordinación motriz fina. Eso es muy importante y ahorita vamos a explicar por qué. Otro dato importante que encontré, Irene, es que las mujeres, y está demostrado, es que realizan mejor los cálculos matemáticos. Es decir, las mujeres y las niñas pueden resolver ejercicios matemáticos de manera mucho más eficiente que un varón. Pero ahí tenemos un contraste y es que las mujeres pueden resolver ejercicios matemáticos más rápidamente, pero el razonamiento matemático aparentemente tiene mucha mejor precisión en los varones. En términos más estructurales, es decir, en cuanto a la estructura del cerebro, el hipocampo es más grande en las mujeres. Y esto tú me podrás decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el hipocampo? Pues vas a ver que tiene mucha relevancia porque por el hipocampo pasan los procesos de memoria de corto plazo, pero también pasa por ese mismo órgano, por el hipocampo. Una vez que se pasa del hipocampo y es que es de memoria de corto plazo, también se fijan estas memorias, por lo tanto pueden fijar mayor cantidad de conocimiento en menor tiempo. Y eso les da una ventaja porque en el proceso de aprendizaje esto tiene un efecto importante en la consolidación de memorias a largo plazo. Y eso quiere decir también que los varones nunca, casi nunca, o más bien dicho, nunca vamos a ganar una pelea, porque el varón puede decirle a una mujer, oye, fíjate que ayer sucedió esto contigo, y la mujer va a responder, ah, sí, pues fíjate que hace 6 meses, siendo las 4 de la tarde, mientras traías una camisa azul, dijiste esto y esto y esto. Se supone que eso sucede en la mente de las mujeres que tienen mucha capacidad de administrar este tipo de memorias de largo plazo.
Bueno, pues todo esto que hemos estado viendo pareciera que las mujeres entonces tienen muchas ventajas, pero entonces, ¿qué sucede con los varones? Pues sucede que los varones también tienen algunas otras ventajas que vamos a empezar a revisar. Por ejemplo, se ha verificado que la mayoría de los hombres son mejores en la resolución de tareas espaciales, no especiales, sino espaciales. Es decir, pueden lograr, tú ya conoces estos pequeños ejemplos que se preguntan en los test, por ejemplo, a veces para entrar a las universidades o a los exámenes de selección. Aparentemente los hombres tienen una mayor capacidad de resolver estos ejercicios y otro donde tienen mucha mayor capacidad para resolver son los arreglos espaciales. Por ejemplo, en el caso de figuras, si se te muestra una figura geométrica y te dice que si se gira cierta cantidad de grados, que dibujes cómo queda esa nueva figura, y normalmente las mujeres tienen un desempeño por abajito del desempeño que tiene un varón para resolver este tipo de problemitas o de ejercicios. Esto que tiene que ver con el espacio, con los espacios y las formas, pues en el cerebro ha evolucionado para entender mejor los espacios y las formas. Y esto lo podemos ver en la cuestión del estacionarse, por ejemplo. No hay diferencias entre cómo maneja un hombre y una mujer, sin embargo, sí podemos ver que a las mujeres les cuesta un poquito más de trabajo poder acomodarse en espacios pequeños en un estacionamiento. De hecho, la mayor cantidad de accidentes en las mujeres son cuando se estacionan, no cuando manejan, sino cuando se estacionan. Ese dato es muy interesante y curioso, yo no lo sabía, pero eso lo encontré reportado por las agencias de seguro. Fíjate nada más. Otra de las habilidades que tienen los varones es que tienen una mayor precisión en la habilidad motoras dirigidas a un blanco. ¿Esto qué significa? Pues que el cerebro de los hombres son muy buenos para identificar y detener proyectiles. Y esto, como vamos a ver más adelante, también tiene una cuestión evolutiva por el que los varones han podido desarrollar estas habilidades. Esto no quiere decir que las mujeres no lo pueden hacer. Aquí vemos una imagen de un niño que está a punto de atrapar un balón y en la otra imagen podemos ver a un equipo femenil de voleibol donde también las mujeres pueden tener esa precisión. Lo que sucede, y esto me impactó mucho, Irene, es que el cerebro, según esta descripción que se muestra aquí, que es muy específico para detectar y atrapar proyectiles, es porque el cerebro puede adelantarse, según esto, microsegundos y calcula mentalmente la trayectoria, la velocidad, para poder poner exactamente las manos en el lugar donde va a llegar el proyectil. Bueno, otro dato importante es que los cerebros masculinos son más hábiles en encontrar figuras o patrones en contextos complejos. No sé si has visto tú, Irene, allí en el internet, en la parte superior izquierda, frente a tu pantalla, en la imagen, si puedas encontrar tú, por ejemplo, ahí una pequeña cebra. ¿Ya la viste? Bueno, se supone que los hombres pueden determinar la cebra o cualquier animal que esté ahí en esa imagen de manera mucho más rápida. Y esto es porque en el proceso evolutivo, cuando los hombres salían a cazar, tenían que determinar en el contexto de la selva o la jungla o en el terreno donde se estuvieran moviendo todos los pequeños detalles que les pudieran mostrar a una presa o también protegerse de un depredador. Es decir, tenían que estar muy listos para poder, para poder ver a su presa o para no ser comidos por algún depredador que pudiera estar ahí perfectamente camuflajeado entre las hierbas cuando salía a cazar. Muy bien, tenemos ahí también algo que encontré como que es un mito, el mito de las multitareas. Siempre se ha pensado que las mujeres son multitasking o multitareas, multifuncionales, que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, que pueden estar atendiendo al niño mientras preparan la comida, planchan, tienden la ropa, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los hombres pareciera que eso no sucede. Los hombres o los varones normalmente necesitan hacer una cosa a la vez o se desconcentran y si se desconcentran pueden generar un accidente. Esto tiene una razón de ser
y es que el cerebro femenino puede cambiar rápidamente, no es que sean multifuncionales, sino que creo que esto es todavía más sorprendente para mí, el cerebro femenino puede cambiar rápidamente de una red neuronal y pasar de una cosa a la otra de manera eficiente y rápida. ¿Por qué? Porque en el aspecto evolutivo, cuando estaba recolectando frutos en la prehistoria, digamos, pues tenía que estar recolectando frutos, identificar colores, ver que no estuvieran echados a perder, que no fueran venenosos. También en ese momento tenía que voltear para ver a sus niños y también tenía que estar cuidándose que no fuera a salir ningún depredador. Mientras que el cerebro masculino evolucionó y se adaptó a estar plenamente consciente del animal que iba a cazar o de los depredadores, el cerebro masculino no podía distraerse porque muere. Entonces debía estar muy enfocado y ese vestigio quedó aparentemente en que los hombres se enfocan únicamente en una sola tarea y no pueden estar distrayéndose porque si se distraen se los come el tigre, ¿no? O el león. El cerebro femenino tiene muchas ventajas, pero ¿qué sucede en situaciones de estrés? Ya hemos visto que el cerebro de las mujeres tienen mayor capacidad visual, que tienen la capacidad de poder identificar cosas que son muy parecidas, identificar cosas de un mismo color, que pueden cambiar de estructura neuronal para pasar de un tema a otro, pero ¿qué pasa con estas habilidades durante los procesos de estrés? Bueno, pues lo que encontré fue que en las mujeres, esta capacidad de cambiar de una red neuronal a otra para hacer cosas diferentes al mismo tiempo o muy cercanas en el tiempo, se ve afectada en condiciones de estrés. Mientras que en el hombre, en situaciones de estrés, el cerebro masculino acelera el tiempo de respuesta. Es decir, que en situaciones de estrés, el hombre puede acceder o cambiar de esas redes neuronales tanto o más eficiente como lo hace una mujer en condiciones normales, pero necesita el estímulo hormonal de esta situación de lucha o huida. Es por ello que se tiene el concepto de que el hombre siempre es el que rescata y protege a las mujeres en situaciones de estrés, ya que tiene velocidad de respuesta y de mantener la atención y cambiar de una red neuronal a otra en situaciones de mucho estrés o de desastres naturales o cuestiones de peligro. Lo que sucede después es que pasado el estrés y la tormenta hormonal de lucha o huida termina, los varones regresamos a la misma red neuronal de enfoque único y no nos podemos distraer después de estar haciendo una sola tarea. Irene, esta fue una breve recopilación de los aspectos más importantes respecto a lo que las pequeñas funciones o diferencias a nivel cerebral, y esto me